Buenas tardes, bienvenidos a todos. Es una alegría ver tantas caras conocidas e interesantes. Y bienvenido José Carlos Mainer, que estamos muy contentos que haya podido asistir, a venir y darnos esta charla. Bien, como presidente del Ateneo, hoy les doy la bienvenida a este acto cultural que hemos organizado conjuntamente con Ipso Ediciones, cuyo editor Joaquín Ciaurriz está en la mesa. Fue tesorero y coordinador del ciclo Baroja Bihotzean durante el pasado curso 2016-2017. Fue un curso muy interesante, muy exitoso, y esto viene a ser un poco ahora una recuperación con esa aventura que se ha embarcado de editar esta colección Baroja y yo. Hoy hablaremos de Pío Baroja y lo haremos desde dos puntos de vista. El académico, que ocupará la primera parte de esta sesión, con la conferencia literaria que se llama Estrategias barojianas, la complicidad del lector, que impartirá el catedrático don José Carlos Mainer. En la segunda parte del acto hablaremos de Baroja desde el punto de vista autobiográfico, que es la esencia misma de la colección Baroja y yo. La influencia de este gran novelista de la generación del 98 sigue teniendo en muchos autores contemporáneos una importancia capital. Hoy se encuentran con nosotros los autores de los libros 4, 5 y 6. Bueno, ha fallado Sergio del Molino, pero tenemos un vídeo que lo pondremos al principio de la segunda parte. Pero sí están Antonio Castellote y Eduardo Laporte, que nos presentarán sus respectivos libros. Cedo la palabra al editor Joaquín Ciaurriz, que presentará a don Carlos Mainer. José Carlos Mainer, gracias. Buenas tardes, gracias por la asistencia y también a don José Carlos Mainer, que ha aceptado nuestra invitación para impartir esta conferencia literaria. Brevemente, aunque es difícil debido a su extenso currículum, voy a presentarlo. Don José Carlos Mainer ha sido catedrático de Literatura Española en la Universidad de Zaragoza, en la que se ha jubilado. Es miembro del Colegio Libre de Méritos y oficial de la Orden de las Palmas Académicas de Francia. Recibió en el año 2002 el Premio de las Letras Aragonesas. Hoy en día sus críticas literarias en diarios y revistas son apreciadas y ansiadas por los autores contemporáneos. Trabaja en la historia literaria de los dos últimos siglos y ha realizado ediciones de obras de Varela, Pérez Galdós, Machado, Pío Baroja, Fernández Flórez, Gómez de la Serna, Ayala, Jiménez Caballero, Sender, Martín Santos y Martín Gaite, entre otros. Es autor de los libros Falange y Literatura, antología, La Edad de Plata, 1902-1939, Ensayo de interpretación de un proceso cultural, La Doma de la Quimera, Ensayos sobre nacionalismo y cultura en España, La corona hecha trizas, Galería de retratos y la biografía Pío Baroja 2012, además de otras obras de teoría literaria. Ha dirigido una historia de la literatura española en 9 tomos, en la que ha sido autor del sexto, Modernidad y Nacionalismo, 1900-1939, y ha publicado una historia mínima de la literatura española. Hoy se encuentra entre nosotros en su calidad de experto en la vida y obra de Pío Baroja. Además de los múltiples artículos y conferencias impartidas, realizó el prólogo general y dirigió entre 1997 y 1999, con la inestimable ayuda del profesor Juan Carlos Alba, a quien aprovecho a saludar desde aquí, las obras completas de dicho autor, editadas en 16 tomos por el Círculo de Lectores. Sin olvidar al coetáneo y amigo de Baroja, Miguel Pérez Ferrero, José Carlos Mainer es sin duda el más destacado biógrafo de Pío Baroja. En el año 2012 su libro inaugura la colección Españoles Eminentes, coeditada por Taurus y la Fundación Juan Marc. Es una auténtica biografía, un libro profuso, objetivo, respetuoso, pero que no rehúye temas espinosos ni contradictorios de la vida de Baroja y que, al estilo del novelista vasco, todos sus capítulos tienen un atractivo título. Además, es una ventana al mundo literario de la época. En el año 2015 realizó para Espasa la edición e introducción de la obra crepuscular inédita Los Caprichos de la Suerte, perteneciente a la trilogía Los Saturnales. La necesidad del diálogo con sus lectores es una constante en la obra de Pío Baroja. De esto nos hablará hoy don José Carlos Mainer, a quien cedo gustosamente la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joaquín, y muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, pues digamos que diré que es un placer
el estar con ustedes en esta complicidad a la que nos ha traído Joaquín Ciaurriz y la existencia de esta espléndida colección. Esta colección, que ha publicado ya 6 volúmenes, me parece que son, que tiene preparados otros 3 y unos cuantos más que irán cayendo, y que creo que viene a demostrar claramente una evidencia. Baroja ha sido siempre un escritor que ha tenido más lectores que intérpretes, y al decir intérpretes me refiero a eso que profesionalmente quienes hemos dado clases de literatura llamamos la bibliografía, quienes se han acercado a la literatura con ánimo de leerla, de interpretarla, etc. Si ustedes comparan la bibliografía, que por lo menos hasta hace una veintena de años quizá, sumaban escritores como Unamuno, Antonio Machado o Valle Inclán, y la comparan con la bibliografía que para entonces había suscitado Pío Baroja, la diferencia era de abismo. Pero lo que ocurre es que la existencia de lectores y la devoción de los lectores por unos escritores y por otro registraba también un abismo considerable. No es que Machado no tuviera lectores, tenía muchos, Valle Inclán, por supuesto, los tenía también. Y la bibliografía de Valle Inclán era relativamente reciente. Pero Unamuno y Azorín eran escritores de culto, pero no eran escritores tan frecuentados como seguramente en aquel momento lo era Baroja. Cuando en los años 90, y en esta ciudad en parte, y muy cerca de aquí, en Vera de Bidasoa, nació y se firmó el proyecto de edición de las obras completas que yo dirigí, la edición del Círculo de Lectores. Yo me acuerdo que en aquel momento había un cierto miedo todavía por parte de la editorial, que había iniciado una serie de obras completas, en qué pasaría con las obras completas de Baroja. Pues se vendieron maravillosamente bien. Y no solamente se vendieron maravillosamente bien, sino creo que precisamente de la existencia y de la circulación de esas obras completas vino o se integró una nueva generación de lectores más jóvenes y empezaron a surgir también estudios literarios de envergadura que ahora en estos momentos ya han colocado a Baroja en un grado, digamos, de conocimiento y análisis equiparable al de cualquier otro escritor de su momento. Pero hay algo más seguramente, y esto sí que ya es más atrevido, pero lo diremos. ¿Tiene algo que ver la obra de Pío Baroja con las tendencias que asoman en la literatura actual, o por lo menos que vienen siendo distinguibles en los últimos años, en los últimos 20 años, vamos a decir, o 30 años incluso? Yo diría que sí. Fíjense que en la literatura actual un género como el dietario, es decir, no tanto el escribir un diario, y a veces escribir un diario, sino escribir un diario pero compuesto de pequeñas observaciones mínimamente desarrolladas. Bueno, todo esto que parecía haber pasado enteramente de moda ha vuelto a estarlo. Y ahí estaba ese antecedente de las horas solitarias de Pío Baroja que había llamado la atención y había suscitado los elogios de quien indudablemente era el responsable de que los dietarios se hubieran vuelto a poner de moda en los años 60 y 70, que era el escritor catalán Josep Pla, que había leído a Baroja y que había ensalzado a Baroja como uno de los grandes escritores españoles del momento. Recuerden que hace 20 o 30 años se volvía a hablar de la necesidad de que la novela abandonara aquellas novelas estructuralistas y aburridas donde los personajes prácticamente no se distinguían unos de otros, novelas esencialmente lentas en su relato, y se exigía la vuelta a la narratividad, es decir, a que el escritor realmente contara cosas, las contara con la mayor brevedad y concisión posible y que fueran cosas que realmente conmovieran al lector. Bueno, pues ahí estaban las novelas de Baroja como un ejemplo evidente de cómo en una prosa rápida, en un estilo a veces nervioso y que procuraba no detenerse demasiado en las cosas, se podían contar cosas, ¿no? Se podía volver a la narratividad.
Y luego, por otro lado, había algo que ya en los años 80 recibió un nombre que todavía hoy manejamos muy a menudo, que es el nombre de autoficción, es decir, ese tipo de escritura, ese tipo de relato en el que convergen, por un lado, lo autobiográfico y la ficción o la ficcionalización, si quieren ustedes, del mundo histórico más o menos contemporáneo, es decir, un tipo de novela, una autoficción en la que un autor, a veces imaginario, a veces más o menos coincidente con el autor real, con el autor que figura, vamos, en los títulos de crédito del libro, coinciden, y en la que, por otra parte, la visión de la realidad, el recuento de los acontecimientos históricos está hecho con esa cercanía, con esa inmediatez que nos hace también participar a nosotros del conjunto. Bueno, pues también eso lo había hecho Pío Baroja. Cuando Pío Baroja se había puesto a escribir casi inmediatamente después del acontecimiento el atentado contra Alfonso XIII, recién casado en la calle Mayor de Madrid en 1906, y Baroja se había puesto a escribir La Dama Errante, realmente estaba escribiendo una novela de aquel acontecimiento, pues a un año escaso de que las cosas hubieran ocurrido, y cuando ni siquiera se sabía ya los culpables, etcétera, pero ni siquiera se habían aclarado las complicidades correspondientes. Bueno, pues la autoficción es de algún modo también un invento de Pío Baroja. Quizá por eso Baroja y los lectores han tenido ahora un nuevo contacto. Quizá por eso estamos hablando de una colección que se llama Baroja y yo, un título que a Baroja le hubiera entusiasmado, por cierto, en la que escritores también no analizan precisamente a Baroja, sino que cuentan cuál es ese momento de su conversión o de su descubrimiento o de la coincidencia que puede haber entre biografías y que les ha llevado a convertirse no ya en lectores, sino en esa especie, en ese club cada vez más extendido que se llama de los barojianos. Bueno, pues Baroja de algún modo supo siempre que la circulación de su literatura, supo siempre, y verán ustedes cómo la cosa es bastante demostrable, supo siempre que la perduración de su literatura iba a deberse en gran medida a esa confianza de los lectores en su propia obra. Cuando yo he hablado en el título de esta conferencia, ese título un poco largo y, como todos los títulos, un poco deliberadamente enigmático, ¿no? Estrategias barojianas, la complicidad del lector, he enunciado las dos partes de ese mismo hecho. Por un lado, Baroja en su literatura coloca a los lectores puntos de cita, nos coloca pequeñas trampas, como pueden hacer los cazadores que en el monte colocan sus trampas, precisamente para atraernos a la lectura, que en su caso es su caza o esa especie de caza compartida. Pero también al lado de ello, el lector responde no simplemente con una lectura entusiasta, sino con una lectura de algún modo cómplice. El lector siente que en esas obras que hablan de cosas que a veces le son bien lejanas o de personajes ya desaparecidos hace mucho, siente, sin embargo, esa suerte de entusiasmo, de dejarse llevar por la acción, que en definitiva no sabría definir de otra manera mejor que en el término de complicidad. ¿Cuáles son esas trampas que Baroja nos coloca y que muchas veces definen ya de entrada lo que es el sentido y la significación de su obra literaria? Por ejemplo, me voy a fijar en una que es bastante obvia. La utilización por parte de Pío Baroja en la mayoría de sus títulos de la evocación de un muestrario, pero de un muestrario deliberadamente desordenado. Fíjense ustedes como ejemplo de esos títulos muestrarios, la presencia en ellos de palabras como tablado, el tablado arlequín, el nuevo tablado arlequín, por citar ya títulos concretos de Baroja, que evoca personajes, pero personajes
ficcionados, personajes que actúan de algún modo y que en los tablados y los muñecos actúan de una manera deliberadamente exagerada, ¿no? Lo mismo en un título como Las figuras de cera, que aparece, por ejemplo, entre la larga serie de Memorias de un hombre de acción, donde también figura el título de La nave de los locos. Como saben ustedes, La nave de los locos es un viejo motivo nacido en la Edad Media, largamente interpretado y una metáfora de este mundo enloquecido que Baroja llevó también a otro título, como decía, de la serie de Memorias de un hombre de acción, donde también encontraremos un título como Mascaradas sangrientas, por ejemplo, que efectivamente va a narrar algún acontecimiento dramático de las guerras civiles en España, pero donde la palabra sangrienta acompaña a ese término de mascarada que nos proporciona una cierta distancia, pero que a la vez evoca un cierto modo de intriga. Con mucho tino en ensayos suyos, Baroja ha utilizado, por ejemplo, títulos como Vitrina pintoresca o como Rapsodias, en un caso para volver a evocar de nuevo lo que la vitrina pintoresca tiene de exhibición, de exposición de cosas heterogéneas y pintorescas. Vitrina pintoresca es un libro precioso de 1935 que es toda una elegía sobre la España popular, que de algún modo Baroja sentía ya en aquel momento, no diríamos qué pasaría años después, sentía que se alejaba, que se perdía, que no valía gran cosa, el propio Baroja lo pensaba así, pero que en cualquier caso era la España de su niñez, la España a la que estaban vinculados la mayoría de sus recuerdos y algo que en definitiva él sentía vinculado a la esencia misma de su país. Rapsodias es otro título que, por un lado, nos habla de esa vocación musical de Baroja. Vocación no entiendan ustedes en el sentido literal del término, porque Baroja jamás tuvo vocación de música, pero de músico, pero sí de oyente de música. Y a Baroja le entusiasmaba la música y sabía perfectamente, por lo tanto, que Rapsodia es aquello que se hace como síntesis, como mezcla de toda una serie de elementos de un conjunto mayor y que, por lo tanto, nada más apropiado para llamar a un libro de ensayos. Bueno, pero hay más títulos todavía. La Feria de los Discretos, por ejemplo, esa novela ambientada en la Córdoba de los años o de los días inmediatamente anteriores a la Revolución de 1868, vuelve a evocar de nuevo ese aspecto popular, pintoresco, entremezclado, que nos recordará también, por ejemplo, Locuras de Carnaval, lo he dicho hace un momento, o El gran torbellino del mundo, o que nos recordará, aunque de otro modo y con otra evocación, un título como El laberinto de las sirenas, que ya saben que es una parte esencial de la propia obra, es una referencia continua en la propia novela, pero en el que la palabra laberinto ya nos indica el que a las novelas de Baroja va uno a ver, a que se exhiban las cosas, a perderse de algún modo a través de ellas. Fíjense que esta idea de sugerir algo a los lectores a través de títulos llamativos estaba tan interiorizada que cuando Baroja escribe la trilogía Las agonías de nuestro tiempo, todas las novelas se publican en el año 26, son El gran torbellino del mundo, Las veleidades de la fortuna y Los amores tardíos. Bueno, pues en el prólogo, en las primeras frases de la primera de las novelas, del gran torbellino del mundo, el protagonista de la novela, que es Joe, va en un tren, se duerme y de repente sueña que está en la ciudad de Rotterdam en una habitación bonita y confortable, nos dice, pero que no es la suya. Se levanta un poco aturdido, registra el biró, que está al lado de la habitación. En la habitación ve que hay fotos, cartas de mujeres y 4 o 5 cuadernos de impresiones literarias que ojea enseguida. Y entonces ve que llevan todos títulos y estos títulos son
estampas iluminadas, las sorpresas de Joe, las evocaciones, fantasías de época, croquis sentimentales en voz baja. Vean que de repente Baroja nos da, de estos cuadernos no se volverá a hablar, pero Baroja de repente nos da una relación muy parecida a los títulos que hemos evocado anteriormente, como si tuviera a su disposición una suerte de cajón o de escritorio donde su obra se fuera cuajando al borde de estos títulos. Pero es curioso. De repente, lo que había leído, dice Baroja, recuerden que estamos todavía en el sueño del protagonista, de repente, y cito a Baroja, lo que había leído se le convirtió en algo visual. Le parecía tener delante una feria que se llamaba Las agonías de nuestro tiempo, es el título de la trilogía, y en la feria el Gran Teatro del Mundo. Y el Gran Teatro del Mundo era una barraca pintarrajeada y dorada con carteles, espejos y tiros a blanco. Bueno, y de repente pues se despierta otra vez en el tren y, vuelvo a citar a Baroja, comprendió que en vez de soñar con los recuerdos de la realidad, soñaba con lo que él estaba imaginando, es decir, con las escenas de su próximo libro, del libro que va a escribir. Pocas veces Baroja ha utilizado un señuelo tan complejo y en el fondo tan divertido e inquietante como esta idea de una novela que se anticipa en forma de esos fogonazos de realidad apresurada y en la que la suerte del protagonista y la del lector se confunden en un mismo personaje y resulta que el sueño previo es una anticipación de lo que va a empezar a escribir. Seguramente Baroja se acordaba todavía de lo que había escrito al principio cuando llegó al final de la novela, porque en el final de Los amores tardíos, la última frase del libro es ¿qué se va a hacer? A mí el libro que más me gusta es el que no tiene ni principio ni fin. Bueno, ¿qué mejor ofrenda al lector posible que esa idea de un libro que dura siempre mientras dura la imaginación, mientras somos capaces de seguir viendo y pasando las hojas de ese gran retablo del mundo? Baroja tuvo, y sigo con las estrategias barojianas, una idea de que su obra era una profunda unidad. No solamente Baroja era un titulador extraordinario, sino que además, como ustedes saben, titulaba por 2 veces. Cuando publicó la primera de sus trilogías, la primera trilogía, que es La lucha por la vida, es una trilogía, por así decirlo, natural. Es una trilogía que está compuesta toda seguida, como una historia unitaria, compuesta por La busca, Mala hierba y Aurora roja. Pero la idea de trilogías a Baroja le gustó y posteriormente su obra ya apareció agrupada en trilogías. A veces las trilogías tienen elementos de continuidad entre ellas, no sé, por ejemplo, pues, la trilogía sobre la vida de la República Española realmente tiene una profunda unidad, en algún otro caso también se da así, pero como ustedes saben hay otros casos en los que esas trilogías, en un caso concreto en El mar es incluso una tetralogía, vienen simplemente por afinidades que Baroja cree haber encontrado y que significan una suerte de señalamiento de caminos dentro de su obra. Evidentemente forma parte de esa peculiar relación de Baroja con el lector, esa atención a los gustos del lector, lo que le lleva a proporcionar a su obra ese elemento de unidad adicional, ese elemento de unidad que muchas veces no pasa de ser una suerte de acorde general, que es el título de la trilogía completa. Pero hasta ahora nos hemos movido en el terreno de los títulos y Baroja tiene otros lugares donde establece esa cita previa con el lector. Esos lugares son los prólogos, que es una suerte de protocolo que Baroja no olvida casi nunca en ninguna de sus novelas. El prólogo es efectivamente un umbral, una especie de zaguán que hay delante de la novela o delante del libro que vamos a leer y donde muchas veces efectivamente se establecen las reglas del juego, se nos dice más o menos de qué va la cosa, pero otras veces se trata simplemente de suscitar, y es casi siempre el caso de Baroja, una suerte de afectividad, de expectativa previa de la novela.
en un prólogo que no es de la edición original, sino de una segunda edición, en el prólogo de La Dama Errante, pero no escrito en la novela de 1907, sino escrito en la reedición que se hizo en Francia, además, en 1914, Baroja escribe el prólogo y empieza por decir una mentira venial, que seguramente todos sus lectores entendían perfectamente lo que tenía de pequeña excusa. No soy muy partidario, nos dice allí Baroja, de hablar de mí mismo. Esto me parece demasiado agradable para el que escribe y demasiado desagradable para el que lee. Sin embargo, en el párrafo siguiente leemos algo que ya es casi exactamente lo contrario. Creo que el valor de mis libros no es precisamente literario ni filosófico, es más bien psicológico y documental, es decir, que sí que en el fondo viene a hablar de sí mismo. Y aunque también más adelante diga que este carácter efímero de mi obra no me disgusta, que es bastante decir, dice, somos los hombres del día gentes enamoradas del momento que pasa, de lo fugaz, de lo transitorio, y la perdurabilidad o no de nuestra obra nos preocupa tampoco, que casi no nos preocupa nada. Es una verdad, fíjense, entreverada de mentiras piadosas respecto a sí mismo, de verdades y sobre todo de deseos de enlazar con un público al que le ofrecía lo que tenía, aparentemente no gran cosa, pero fundamentalmente ameno y cercano, psicológico y documental, como diría o como había dicho en un momento determinado. En el prólogo que había escrito en 1904 para el tablado Arlequín, vuelve a decir otra vez algo parecido. Los que escribimos para nosotros mismos sin esperanza apenas de llegar al público grande ni al pequeño, pero fíjense ustedes que, aunque aparentemente Baroja sigue diciendo lo mismo poco más abajo, no tengo ninguna fe en mi obra, pero en cambio siento una gran curiosidad por todo lo que está cerca de mí y nada tan cerca de mí como yo mismo. En el fondo Baroja hace lo mismo que Montaigne. Dice, bueno, estos ensayos son una nonada, esto es algo que a cualquiera se le ha podido ocurrir, pero esto habla de mí mismo y en definitiva yo estoy aquí y por lo tanto mi lector ya sabe con quién se las tiene. Cuando, volviendo al prólogo de La Dama Errante de la edición de 1914, recordamos el último de los capítulos de la novela que Baroja había publicado ya en 1907, recuerden que la novela está toda ella puesta en la pluma y en los recuerdos de la protagonista femenina de La Dama Errante, de María Aracil, pero que al final es Baroja quien toma su turno y dice: quisiera poder resarcir a mis lectores de las descripciones pesadas, de las digresiones insignificantes, dándoles una impresión de claridad y de fuerza, de serenidad y de confianza en la vida, como cualquier escritor del Renacimiento. Pero él sabe que ese intento es imposible. Y el lamento del folletinista, como él dice al final, se produce porque él es solamente el viejo pajarraco del individualismo anarquista y romántico, ave de presa pero sin pico ni garras, con las plumas apolilladas, las alas paralíticas y el estómago dispéptico. Bueno, Baroja sabe en ese sentido decir de sí mismo lo que indudablemente piensa, pero lo que sabe que de algún modo atrae también al lector. Muchas veces esos lectores de Baroja tienen una función dentro de su propia obra. Cuando Baroja, en una temporada en la que la novela no se le da tan bien, se dedica fundamentalmente a ir preparando los diferentes tomos de las memorias de un hombre de acción, y Baroja escribe ensayos, es cuando se inventa precisamente una invención paralela a la invención del país del Vidasoa, que es la invención de ese público suyo, personal, ese público que le entenderá perfectamente, que son los chapelaundis, es decir, los señores que llevan boina, y Baroja señala enseguida que los chapelaundis son esencialmente diferentes de los chapelchiquis. El chapelchiqui es el que lleva la boina pequeña,
boina típica, en definitiva, en aquel momento de los nacionalistas vascos, su gran aversión, mientras que los chapelaundis, los que llevan una boina de ala en cierto modo ancha, como había sido, por cierto, la de no sus demasiado queridos carlistas, bueno, pues esa boina ancha, la boina de los chapelaundis, es la boina de quienes de algún modo tienen su mismo sentido del humor y a quienes les divierten pues las cosas que Baroja dice y son realmente bien divertidas, en La caverna del humorismo, por ejemplo, donde tienen una presencia activa, o en Momentum Catastrophic, dos ensayitos que tienen también como, digamos, como oyentes de primera fila, como fila cero, ¿no?, de sus lectores, a los chapelaundis. Pero incluso a veces en el interior de la propia novela, Baroja introduce públicos que diríamos que actúan como públicos delegados de ese público real, que somos nosotros los lectores que hemos venido después. Recordarán Las inquietudes de Santi Andía, la preciosa novela de 1911, que en realidad, como Baroja nos explica, es simplemente, o son simplemente esas páginas, las memorias que, a petición de sus amigos de Lúzaro, había escrito el viejo marino Santi Andía. Pocas novelas están llenas de tanta melancolía y tanto encanto como esa novela donde no es Santi Andía quien vive las aventuras, sino quien ve y cuenta esas mismas aventuras y quien ha decidido reservarlas para, y lo cito, ¿no?, algo más que los jóvenes críticos del Casino de Lúzaro. Yo escribo para mis amigos del Gezurrechape de Cailuce, el mentidero del Muelle Largo, es decir, para aquellos que acuden al puerto, que conversan entre sí, y no para los que en el casino critican las cosas y leen otros libros. Es decir, esa fila cero, decía, de Las inquietudes de Santi Andía, son la gente de Lúzaro y detrás de ellos, en las diferentes filas, estamos ahora nosotros. En repetidas ocasiones, la técnica del prólogo viene a ser un emplazamiento que Baroja hace del tratamiento de sus obras. La caverna del humorismo, que también es una obra que tiene público interior, porque de hecho es una serie de reflexiones y de conferencias que se dan ante un público interesado por averiguar qué significa el humor cuando empieza a haber ya una cierta bibliografía sobre el tema. Bueno, pues la caverna del humorismo va precedida de un montón de prólogos que no son tales prólogos, sino que en realidad son dedicatorias que Baroja hace, algunas francamente divertidas. Fíjense, por ejemplo, la dedicatoria que hace a una joven lectora, quizá la primera vez en la que Baroja, pero no la última, ni mucho menos, ya lo verán, en la que Baroja tiene presente entre sus lectores y de una manera muy especial a las lectoras jóvenes y atractivas. Le dice a una joven lectora: usted me dice que yo debía escribir hoy notas sentimentales como las que yo hacía hace 20 años, pero si las escribiera ahora quizá le parecerían inferiores a las de antes. Por eso ahora la obsequio con este licor elaborado por mí con manzanas agrias y otros frutos ácidos de mi huerta. Esta bebida fantasista, más agria que dulce y con más espuma que alcohol. A un joven literato le dedica otra dedicatoria, pero es evidente que al joven literato pues le tiene, digamos, menos afecto personal y por eso le recuerda que él ha pasado por todos los signos, por el de la novela, por el del cuento, el de la crónica, el de la autobiografía. Ahora estoy con el de las teorías estéticas, dice el autor de La caverna del humorismo. Pero quizá el momento en el que Baroja más sintió esa necesidad de vincularse a un público fue el momento dramático, el momento terrible en el que un hombre mayor, poco amigo de las novedades y de los sobresaltos, regresa a España desde Francia. Es el momento casi en el que se está iniciando la guerra en el mundo, la Segunda Guerra Mundial. Baroja llega a una ciudad donde sabe que su casa ha sido bombardeada, la casa de la calle Mendizábal no existe,
han podido rescatar los pocos muebles que ha sido factible hacer. Han tenido que buscar apresuradamente una vivienda excelente, por otra parte, y céntrica, en la calle Juan Ruiz de Alarcón de Madrid, que es donde Baroja permanecería los últimos años de su vida. Y en esos años difíciles, Baroja, al frente de una familia compuesta pues, por un muchacho que había iniciado una carrera en la que no era muy fácil andar muy lejos. Julio Caro Baroja era ya en aquel momento seguramente el mejor antropólogo de España, pero ni sus antecedentes personales, ni sus apellidos, y a lo mejor tampoco su decisión personal le habían llevado a tener todavía una autonomía que tampoco tenía el hermano más joven, que no tenía Carmen Baroja. El pobre Rafael Corrallo había fallecido ya muy tempranamente, y en definitiva Baroja se veía al frente de una familia compleja a la que había que sacar adelante, y él había conocido años muy malos en París cuando tenía que subvenir a sus necesidades con los pocos salarios que le pagaban buenas retribuciones, por otra parte, la prensa argentina donde publicaba, y en algún caso también la prensa de la España franquista. En aquellos años es cuando Baroja decide, él, pero también seguramente alguna decisión de carácter más personal sobre la que volveremos ahora, decide escribir sus memorias. Les da de nuevo un título precioso y melancólico, Desde la última vuelta del camino. Empieza a publicarlas en una revista gráfica, en la revista Semana, pero aquello tiene un insospechado éxito y de repente pues, es la editorial Biblioteca Nueva la que decide publicar los volúmenes, y así van saliendo pues, los 7 volúmenes que salieron y que no incluían todavía el que ahora es el 7º y ha relegado a 8º al último de ellos. Bueno, pues las memorias desde la última vuelta del camino es posiblemente la ceremonia más larga, compleja y yo diría que conmovedora de la unión de Pío Baroja y de sus lectores. Porque evidentemente si volvemos a leer el libro, con su aspecto desilvanado, etc., vemos, si nos distanciamos ligeramente, vemos lo que en realidad es. A pesar de todas las críticas que Baroja desliza contra alguno de sus contemporáneos, etc., en el fondo es una celebración de un mundo que ya no existía, de un mundo donde había tertulias en las que acudían los mejores escritores, donde había libertad de crítica, donde la gente hacía lo que quería, donde las situaciones irregulares entre las personas pues podían serlo, pero de algún modo no llevaban, ¿no?, a la intervención del orden público. En realidad, Baroja estaba escribiendo para gentes que de un modo u otro habían conocido aquella España que ya no volvería a existir, y entre 1943 y 1948 les convoca a esa celebración del país. Posiblemente en este caso los prólogos son también de lo más revelador de esa sensación de encuentro. Hay uno que me parece particularmente hermoso. Es el prólogo largo y difuso de La intuición y el estilo, que es uno de los últimos volúmenes, y donde Baroja juega a no saber de qué va a escribir. Seguramente en una sensación que en buena medida debía a su arteriosclerosis, al mucho trabajo en el que se había metido, a la necesidad de prolongar aquel idilio con el lector que significaban los tomos de las memorias, y la idea que Baroja nos da en el momento de este prólogo es que el escritor, a falta de un tema, escribe lo que tiene más a mano. Él está, recuerden ustedes si lo han leído, él está en aquel momento en el Hotel María Cristina de San Sebastián. Recuerden que son los años en los que Baroja viaja a menudo al País Vasco, pero no va nunca a Itzea, donde está Ricardo Baroja con Carmen Monet, con su mujer, con los que no se lleva bien. Bueno, pues está en el Hotel María Cristina, está escribiendo su cuarto,
Y el panorama, inevitablemente lluvioso, estamos en San Sebastián, que se ve desde su balcón. Y lo describe minuciosamente. Hay una vieja que come aceitunas y va arrojando los huesos al agua. Hay una serie de gentes que están mirando, un grupo de gente que rodea a alguien que quizás sea un ahogado que acaban de sacar de la ría. Y ello le lleva a evocar de nuevo los paseos que en Madrid daba por el cercano Parque del Retiro, tan cercano a su casa, el encuentro con algún lector en aquellos paseos, y una vez viene a decir el encuentro con una de sus lectoras, que le ha abordado y le ha dicho: no comprendo por qué se dedica usted a la chismografía. Yo creo que una persona con afición por su oficio ha tenido que sacar alguna consecuencia de su trabajo y parece lógico que lo diga con más o menos palabras. ¿Pero qué quiere usted?, dice Baroja. El público, el gran público, ya no me interesa nada. Y le pregunta la dama: ¿pero qué le interesa a usted entonces? Y le dice: unos cuantos amigos un poco solitarios como yo. Bagatelas de otoño, que es la última entrada, la que hizo el volumen 7 de la colección de sus memorias, utiliza en el prólogo de nuevo otra dama. Ya decía que Baroja en sus últimos momentos, y en Locuras de Carnaval ocurre lo mismo, va a utilizar como transmisoras de sus ideas damas elegantes que a Baroja le encantaban, con las que hablar de literatura. Bueno, pues en este caso, una dama le invoca y le dice: usted, que es una lectora inteligente y benévola, habrá notado con seguridad que yo marcho en estos últimos libros de recuerdos a la deriva, y es que no puedo seguir rumbo seguro y navego caprichosamente a la buena de Dios. Usted y yo, concluye, debemos de pertenecer al mismo grupo. Yo no sabría darle un nombre adecuado y claro. Sería el grupo sentimental, agnóstico, irracionalista, antidogmático, etc. Y esta solidaridad con usted y con alguna que otra persona es la que me hace persistir en mi trabajo, a pesar de que hay muchas gentes que intentan demostrarme que es baldío, insignificante o inútil. Esto Baroja lo estaba escribiendo en 1947, 1948, al final de una larga carrera a la que iba a añadir ya muy pocas obras verdaderamente fundamentales, muchas de ellas recosidas de obras anteriores. Pero me parece una despedida impresionante. Baroja se despide de su público. Y no solamente se despide de su público, sino que recuerden la interpretación que me he atrevido a esbozar antes, global, ¿no?, del ciclo de memorias, del ciclo desde la última vuelta del camino. Baroja se despide de ese público, sabedor en el fondo de que está contando naderías o lo que alguien puede considerar nimiedades, pero, ojo, declarándose en 1948 sentimental, contra lo que nadie tendría nada, pero sí agnóstico, con lo que alguien tendría bastantes cosas que oponer, irracionalista, antidogmático, y hablando de una solidaridad, a pesar de que hay muchas gentes, repito, que intentan demostrarme que es baldío, insignificante e inútil. Pero si algo no fue el trabajo de Pío Baroja en aquellos años, si algo no son esos tomos de obras completas de los que hoy he visto alguno otra vez por aquí, que son millares de páginas a las que Baroja consagró su vida, lo que no son es ni baldíos, ni insignificantes, ni inútiles. Están todos ustedes aquí en una tarde que no ha quedado mal al final, pero que al principio era un poco desapacible para demostrarlo. Tengo a mi lado a Joaquín Ciaurriz, que está demostrándolo con la publicación de esos libros que se llaman Baroja y yo. En definitiva, estamos muchos que salimos garantes de que ni baldío, ni insignificante, ni inútil. Pío Baroja es uno de los grandes escritores de la literatura española y sobre todo es ese escritor que llegó a serlo precisamente por esa cercanía, esa casi inmediatez que mantuvo con unos lectores que también a su vez le fueron cercanos y fieles. Pues muchísimas gracias a todos y, en fin, que sigan ustedes o que prosigan
en este ciclo barojiano, leyendo a Baroja y a los lectores de Baroja. Muchas gracias.